Hola, les agradezco que hayan aceptado mi invitación a ser expertos en el sistema de liquidación y pago de remuneraciones, para lo cual desde ahora vamos a iniciar nuestro capítulo número uno de este programa, en el cual vamos a tratar inicialmente lo que es nuestro código del trabajo que regula la relación entre trabajadores y empleadores. Vamos a conocer un poco desde el inicio cómo se empieza, cómo comienza estas relaciones entre trabajadores y empleadores y cómo se llega a través de la historia a conformar nuestro código del trabajo actualmente vigente. Entonces iniciamos en nuestro capítulo número uno, el cual va a tratar sobre el origen, conocimiento y trascendencia de nuestro código del trabajo. El que se inicia en la prehistoria de nuestra era. Y vamos a llegar a través de él hasta la actualidad y vamos a ver actualmente en qué está nuestro código del trabajo. Hagamos un poco de historia universal. Ya en la prehistoria, las organizaciones primitivas empezaron a organizarse como sociedad. Empezaron a repartirse las actividades. Unos cazaban, otros recolectaban frutas, otros buscaban agua, otros sembraban. Con lo cual empezaron a aparecer las primeras especialidades, como también algunas personas y algunos individuos empiezan a trabajar para otras personas. Avanzamos un poco más y ya en la época del Imperio Romano empezaron a aparecer los primeros derechos de los trabajadores. Se estableció una especie de contrato entre el dueño o señor y el trabajador, que establecía que el primero de ellos, es decir, el dueño, debía entregar al segundo, al trabajador, protección y alimento. Con la revolución industrial empiezan los primeros movimientos sindicales en Inglaterra. En 1864 aparece la Asociación Internacional de Trabajadores. En algunos países, como Inglaterra, ya se habían concedido algunos derechos, como por ejemplo limitar la contratación de los menores a 9 años. En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que actualmente está vigente. Con estos movimientos se empieza a dar los primeros pasos hacia el derecho del trabajo. A fines del siglo XIX se empieza a desarrollar el capitalismo en Chile, con lo cual vamos a iniciar un poco la historia del Código del Trabajo en Chile. Se incrementa la actividad industrial, minera, y las actividades en los puertos y ciudades. Entonces nace una clase de trabajador proletario que se vincula a estas actividades. También, atendiendo a las actividades en las ciudades y al crecimiento del aparataje estatal, aparece el empleado. En las labores de los empleados predomina el esfuerzo intelectual y en las labores del proletariado predomina el esfuerzo físico. Lo más importante es saber cómo ubicarse dentro del Código del Trabajo, ya que dentro de él se encuentran todas las leyes laborales y procedimientos para actuar en estos temas. A través del desarrollo del curso, en muchas oportunidades vamos a mencionarlo y a acceder a artículos indicados en él. A continuación, acompáñenme a conocer la estructura de nuestro código laboral y a entender cómo navegar a través de este. El Código del Trabajo está organizado por título preliminar. El título preliminar define algunos conceptos que se nombran en el Código del Trabajo, como por ejemplo lo que es empleador, lo que es empleado, lo que es el contrato de trabajo, etc. Está también compuesto por libros. Son 5 libros dentro del título del trabajo que tratan, por ejemplo, el libro número 1 trata del contrato individual del trabajo y de la capacitación laboral. También dentro de los libros hay títulos y los títulos son sobre temas específicos. Por ejemplo, continuando con el libro número 1, viene después el título número 1 que habla del contrato individual de trabajo. El título número 2 que habla de los contratos especiales. Dentro de los títulos están considerados los capítulos. Y los capítulos una cantidad de artículos. Está conformado por una cierta cantidad de artículos. Donde el artículo es ya la reglamentación misma. El artículo es la ley. Es lo que se debe cumplir.
Y también dentro del Código del Trabajo hay disposiciones de carácter transitorio, que son leyes temporales que pueden ser cambiadas. Al final del Código del Trabajo tenemos índices, por ejemplo, índices temáticos sobre diferentes temas a tratar dentro del código. Se considera también índice temático alfabético del Código del Trabajo y también el índice temático alfabético de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. Entonces está considerado eh, desde la misma Dirección del Trabajo cómo está organizado la Dirección del Trabajo. Bueno, habiéndoles presentado el material que entregamos y nuestras intenciones ante este curso, es que los invito a que sean parte de esto, a que sean parte y se transformen en unos buenos profesionales en el área de pago de remuneraciones. Gracias.